Nos encontramos en una emisión más de La Náusea TV y en esta ocasión continuamos con nuestra serie de análisis sobre los diversos partidos políticos y en esta entrega de Morena. Y le damos la bienvenida a Rafael de la Garza y a Jesús Medina en esta ocasión que nos acompaña para enriquecer un poco la mesa. Y a nuestros seguidores he de mencionar que en el episodio anterior analizamos el contexto económico, político, social que permitió sentar las bases para lo que posteriormente va a ser los inicios como organización y como movimiento conocido como Morena. Y en esta entrega lo que vamos a analizar es un preámbulo sobre lo que va a ser el proceso de fundación, algunos elementos característicos que vamos a identificar y que van a sentar, digamos, la base principalmente para el 2014, que va a ser el año de la fundación de este partido político. No se diga posteriormente las elecciones intermedias del 2015, que le van a dar cabida posteriormente a la llegada también de la jefatura de la Ciudad de México a Claudia Sheinbaum, y no se diga las campañas presidenciales que le van a seguir posteriormente. Y antes de entrar un poco de lleno a lo que va a ser este análisis y analizar, yo quisiera poner por lo menos tres elementos o tres acontecimientos que yo quisiera rescatar que me parecen muy importantes ante la llegada de la fundación de Morena. Primero, las elecciones del 2012, que eso me parece muy importante porque las elecciones del 2012, con el triunfo de Enrique Peña Nieto, pues son unas elecciones que están siempre puestas en entredicho porque pues se generó y se gestó una campaña prácticamente publicitaria desde Televisa para, junto con el PRI, con cierto grupo que ya hemos analizado del PRI, del viejo PRI, para llegar a la presidencia y obviamente para desplazar a estos 12 años de gobierno de lo que fue el PAN. Eso me parece también un punto importante. El segundo, las pugnas que existieron al interior del PRI, sobre todo a la hora de designar a Josefina Vázquez Mota para la presidencia del 2012. Y algo también muy importante que yo también quiero poner en la mesa y espero que se pueda recuperar, pues es también la presencia del movimiento Yo Soy 132, que también fue un movimiento que estuvo en auge antes del 2014 para que se democratizara los medios de comunicación y se diera apertura, ¿no? Y en este tenor me parece que obviamente hay más coyunturas para la llegada de Morena, pero yo sí quisiera puntualizar estas tres que me parecen muy importantes antes de la llegada de la fundación de lo que va a ser Morena. Y bueno, ¿cuáles serían tus primeras impresiones, Jesús, sobre la fundación de Morena? Gracias, David. Saludo Rafa y saludo a todos nuestros espectadores. Sin lugar a dudas, la construcción de Morena como partido político es un proceso, si bien corto, digamos, en términos temporales, de mucha profundidad histórica. En ese sentido, pues me gustaría abordar algunos cuestiones, digamos, de este proceso histórico centrales para la caracterización posterior que podamos hacer de Morena como partido, ¿no? En ese sentido, hay que dejar claro esto. Morena, como un partido que al principio empieza como un partido movimiento, se estructura a partir, digamos, de todo este proceso después de las elecciones del 2006 de AMLO. AMLO le toma 5 años en esta lucha por lo que llamaba el gobierno legítimo y la reconstrucción también del movimiento en defensa del petróleo y la soberanía nacional. Le toma esos 5 años, digamos, construir esta organización que para el 2 de octubre de 2011 se constituye como tal, como una asociación civil, que funciona a partir de un consejo consultivo de 84 ciudadanos, entre los que me gustaría destacar sobre todo parte del comité ejecutivo, ¿no? De 17 especialistas. Tiene figuras de distintos ámbitos intelectuales y luchadores sociales como Rosario Ibarra, Paco Ignacio Taibo, Ricardo Monreal, que bueno, tampoco se le puede decir un político como tal de toda cepa, pero también entre quienes destaca pues un periodista como Julio Scherer y sobre todo un intelectual como Enrique Dussel, ¿no? No son palabras menores que él estuviera ahí. Y como tal, Morena pues se va a construir a partir de diferentes secciones, ¿no? Morena pues tuvo la sección juvenil, la sección cultural, en la cual estaba Fabricio Mejía, por lo cual entendemos a veces sus columnas
periodísticas, sin embargo, porque bueno, él era parte también de Morena. Morena Laboral, también que tiene algunas partes de los sindicatos de la UNAM, algunas partes del SME y del sindicato de tranvía. Asimismo, Morena Verde, que digamos planteó un primer acercamiento ambientalista, Morena Internacional, integrada sobre todo por estudiantes en el extranjero, los cuales incluso van a actuar, como mencionaba David, en esta coyuntura del 2012 dentro del 132, si bien no logran, digamos, cautivar el movimiento hacia el apoyo hacia AMLO, sí desarrollan, digamos, cierto trabajo dentro de 132 y que a la postre, bueno, va a también generar que algunos sectores del 132 se terminen pasando al partido, ¿no? Un componente central que me parece vital mencionar para caracterizar un poco el partido es el hecho de que Morena se estructura como tal, como un movimiento orgánico en términos de Gramsci, toda vez que construye una organización estructurada para impulsar una lucha política mantenida temporalmente, con una estructura orgánica interna, con principios, con estatutos, con reglas, pero que el punto central es su giro hacia el ámbito electoral, ¿no? Esto es algo, digamos, que está presente en su génesis, en su base, digamos, de nacimiento, por supuesto, pero que no se concreta sino es hasta algunos años posteriores, en el que justamente se da este debate, digamos, en torno a si Morena debía de quedarse como un movimiento, o digamos, agarrar la figura de partido movimiento, o guiarse, digamos, directamente por el mecanismo, digamos, electoral, ¿no? Esto es interesante porque, bueno, eso se da en el Congreso de noviembre de 2012, justamente todavía en medio del proceso de lucha del 132. Y lo interesante es que esta disposición de la votación en torno a asambleas locales convocadas para delimitar el camino, sobre todo porque, bueno, el lado de Armando Bartra, de Luciano Concheiro y de Alejandro Encinas estaban por los que proponían continuar como un movimiento, y entre quienes buscaban impulsarlo como un partido estaban Eduardo Cervantes, Jaime López y Félix Santana, nombres mucho menos poderosos, digamos, o menos centrales dentro de Morena como lo eran Encinas o Bartra en términos intelectuales. Y no obstante, pues la vía que ganó fue justamente esa, ¿no? Transferir el partido, más bien la organización, hacia un partido electoral. Y esto le va a dar, digamos, todo una historia diferente a lo que es Morena como tal, y que va a delimitar sin lugar a dudas lo que es 2015 y 2018, ¿no? Entonces creo que esas claves históricas serían pertinentes para poder pasar a un análisis como tal del partido. Y Jesús, me parece interesante estos datos porque pues, nos permiten sondear un poco esos otros, por así como dice el presidente, otros datos que se tienen sobre todo de Morena, y a la hora de googlear Morena, pues prácticamente es otra historia, digamos, que se muestra. Y estos nombres y estas figuras que a lo mejor no tienen mucha referencia, digamos, a nivel, digamos, nacional, pues nos habla acerca de cómo surge este partido, ¿no? Y bueno, Rafa, ¿cuáles serían tus primeras impresiones? Sí, saludo a los colegas y a nuestros seguidores. Lo que plantea Jesús es cierto, es un partido que en realidad aspira en un primer momento a convertirse en algo más que un frente, ¿no? En el cual exista una ideología más o menos consistente, y sobre la cual se pueda construir una hegemonía, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Gramsci viene mucho a la mente cuando vemos los inicios de este proceso, e incluso varios estudiosos de las ciencias sociales, ¿no? Han utilizado el concepto. A mí me da un poco de, ¿cómo decirlo? Comezón, vamos, porque fíjense ustedes que precisamente en el periodo de la transición política, en los noventas en México, también se usó a Gramsci para mencionar ese cambio, ¿no? Esa nueva hegemonía, etcétera, ¿no? Tal vez de manera más conservadora que ahora, pero era más o menos la misma idea, ¿no? Estamos creando un nuevo bloque histórico, bueno, imagínense ustedes, ¿no?
Y bueno, y luego llegó Fox y como que las cosas se agarraron su nivel. Entonces, más allá de esto, y más allá de que podemos discutir hasta dónde se puede hablar de hegemonía cuando el partido simple y sencillamente, como lo dijo Jesús, tiene una organización orientada a las elecciones, yo ahí podríamos ver una enorme limitación. Creo que el factor o la discusión entre si era un partido o movimiento o no está influida sobre todo por el progresismo sudamericano, que también había planteado eso, ¿no? Partidos como el de Evo Morales y Movimiento al Socialismo y otros movimientos, porque buena parte del progresismo, particularmente, pues sobre todo Bolivia, eh, no hubiera sido concebido, no hubiera sido posible sin el apoyo de estas grandes organizaciones, como tampoco hubiera sido posible, en mi opinión, el triunfo de Lula en la primera parte de su mandato, su primer cuatrienio, sin el MST, ¿no? Y probablemente, pues si me apura, tampoco el kirchnerismo hubiera llegado, ¿no? Los Kirchner hubieran llegado si no hubiera habido un movimiento que rebasaba por mucho a la CGT y a todas estas organizaciones peronistas que, bueno, imagínense si Perón se murió hace más de medio siglo y se sigue discutiendo el peronismo en Argentina y es además el opositor al neoliberalismo, pues bueno. Pero más allá de eso, en realidad la decisión está tomada desde mucho antes. ¿Por qué? Porque en realidad la convocatoria a la formación del partido no es, como diría Panebianco, de las organizaciones, ¿no? Que se coaligan entre ellas y entonces conforman una organización. La convocatoria viene del centro, del líder, del caudillo. Al igual que en 1929 con el PNR, cuando Calles convoca a todos aquellos que están a favor de la revolución, Andrés Manuel lo que hace es, ¿no? Construir una serie de comités, ¿no? Muy importantes, todo este recorrido de 4 o 5 años que fue fundamental, pero él es esta figura que además posibilita que tengamos una organización variopinta. 2018 incluso por ahí un periodista conocido le llamó el Arca de Noé a Morena, ¿no? Porque cabía todo tipo de animales, ¿no? Y entonces tenemos todos los arrepentidos que ahora son mucho más del PRI, del PAN, del FERDERE, ¿no? Como también evangelistas, exguerrilleros, empresarios, en fin, o sea, usted dígame, bueno, hasta Napito andaba metido ahí, el hijo del charro, con su nueva visión sindical, etcétera. Entonces, lo que tenemos en realidad es un frente, ¿sí? Dirigido por un caudillo, como en cierto momento podríamos también hacer una comparación con la fundación del PRD y todo lo que significó el neocardenismo en 88 y 89, en donde sin la figura de Cárdenas no se entiende. Y hay que hacer aquí la comparación, si ya seguimos con ella, de que en realidad el PRD estaba conformado por organizaciones importantes. No me sorprende que Jesús no haya hablado de nombres, de personas distinguidas que sin duda tienen, ¿no? Sobre todo, no sé, Taibo, Encinas, sí, pero estamos hablando de personalidades que ya habían, de alguna manera, sobre todo Encinas, transitado con el gobierno del PRD en varios puestos, etcétera. Tenemos ya a un grupo importante. Entonces, no tenemos, si tú abres un partido, una organización política, a que entren todos, ¿sí? Básicamente, lo único que tienen que hacer es reconocer el liderazgo del caudillo, nada más, no se le va a pedir que esté de acuerdo con las 3 transformaciones, ni se le va a pedir que no robar, no esto, no, lo único que se le va a pedir básicamente es que reconozca el liderazgo y se someta a lo que el líder decida. Y esto fue, sin duda, ¿no? En mi opinión, la gran fuerza de Morena y su debilidad, porque pues ya vimos que el PRD ya se fue. Ya sabíamos que se iba a ir desde que se salieron los dos líderes, los dos caudillos, primero Cuauhtémoc y después López Obrador. Y sabíamos que los chuchos no tenían ese nivel y que simplemente iban a medrar en el partido para sacar lo que pudieran hasta que se murió. Porque son partidos creados desde el centro. Y en el momento en que el centro no está presente, toda esta diversidad política
no encuentra un punto de apoyo y entonces no logran acuerdos. Pues no, claro que no. Y entonces empiezan las defecciones. Insisto, la historia del PRD, Amalia, se empezaron a salir. ¿No? Y se quedó incluso el viejo líder, pero pues ya sin dientes, sin uñas, ¿no? Cuauhtémoc no podía hacer nada. Incluso acabó poniéndose a reformas, ¿no? Por el propio Morena, etcétera. Entonces, bueno, creo que es importante entonces señalar que como organización, su marca de nacimiento es el caudillo. ¿Sí? Y lo llamo así, no en sentido peyorativo, ¿no? Ni mucho menos, sino el caudillo es, en cierto sentido, este personaje que tiene el carisma, que tiene el prestigio y que tiene, ¿no? Este poder de conciliar distintos grupos políticos para dirigirlos en una sola dirección. Y esa dirección es la presidencia de la República. ¿Sí? ¿Podemos decir que Morena va a sobrevivir a la presidencia de AMLO? Sí, sin duda. Pero lo que vemos es que a lo largo de este tiempo van a surgir dos grandes facciones o coaliciones, las mencionaron también, las que quieren un trabajo más de base y que en cierto sentido vienen de organizaciones de base, y los electoralistas, que al final de cuentas pues son J. Cole, Salgado, etcétera, que pues son los que dirigen el partido. Y lo vimos, y precisamente mencionando al recientemente fallecido doctor, Enrique Dussel. Enrique, gracias, Enrique, ¿no? Pues si usted sigue a Enrique Dussel, se va a dar cuenta que al principio lo que él dice es una crítica a los progresismos en el sentido de que si no se crea una nueva militancia, si no se crea un nuevo sentido de la política, esto no va a avanzar y lo que va a pasar es que se va a reforzar y mantener el viejo sentido de la política. Esto lo dijo hace 6 años, cuando estaba la cosa empezando. Abren el Instituto de Formación Política, ¿sí? Con el Fisgón y otros, y de repente se suspende el proyecto y pasan 2 años, que es cuando está la discusión con Jekyll y todo, y la escuela de cuadros y todo empieza casi a mitad de sexenio, el observador, porque no había recursos, porque no había de alguna manera un acuerdo general. Entonces ya tenemos claramente estas dos que incluso generaron conflictos, lo vamos a ver después, Ackerman, la salida de Ackerman y de otros, precisamente por esta cuestión que tiene que ver con que en realidad Morena es un partido que gana elecciones, ¿no? Lo cual, pues, digamos, importante. Yo quisiera nada más dejarlo ahí e insistir en esta marca de nacimiento, porque cuando empecemos ya a hablar de institucionalización y veamos cómo empieza a avanzar el partido, pues nos vamos a dar cuenta, ¿no? De que no son las reglas escritas las que cuentan, sino las no escritas. Es decir, el dedo del presidente. Porque si con el liderazgo que tenía antes de ser presidente logra fusionar un partido, imagínense desde la presidencia, joder, se potencia el poder de una manera impresionante. Y entonces es todavía más difícil contradecirlo. Y entonces se muestra la verdadera cara, ¿no? En términos de qué partido quiere el presidente y para qué lo quiere, ¿sí? Insisto, no me voy a adelantar, pero esto es básicamente lo que confirma que tenemos un partido, ¿sí? Que viene desde el centro, que tiene un enorme control desde el centro y, insisto, y eso lo hace sin duda un partido disciplinado, ¿no? En donde poco se mencionan las críticas, ¿no? Y el viejo Dussel acaba mostrándose hasta cierto punto desilusionado porque no se logra el proyecto que se supone le iba a dar a Morena un carácter diferente al que le dio el presidente que está por salir, ¿no? Eso sería el comentario. Sí, Rafa, me parece muy interesante los elementos que has aportado porque de alguna otra forma se complementa, pues cómo de alguna otra manera Morena pues va a tener estas características que lo va a mantener no solamente como partido nuevo en el escenario político, sino posteriormente porque va a ir incrementando su base de apoyo y obviamente porque va a tener en diferentes momentos después de las elecciones intermedias del 2015, pues digamos altos índices de aprobación, digamos electoralmente, a pesar de que es un partido nuevo de reciente creación, a diferencia de otros partidos que hemos analizado, que pues no tuvieron el mismo auge al inicio de su fundación.
Esa base de apoyo, perdón que No interrumpa, sé si... se fortalece esa base de apoyo que tú mencionas cuando el presidente gana las elecciones. No, empiezan ganando gobernaturas, empiezan poco a poco, en realidad no es así, ¡pum!, de un día para otro. Eso también lo vamos a revisar cuando veamos los votos que ha logrado en los últimos años. Pero en el momento en que el presidente llega, bueno, pues ahí, ¿no? Pues tenemos que empiezan las defecciones y esto vacía al PRI, vacía en cierto sentido al PAN, lo debilita y bueno, al PRD lo deja pues como está, muerto, ¿no? Eh, Nomás los chuchos se aferraron y alguno que otro despistado porque todavía les daban bastantes millones en el INE, pero a final de cuentas no, se quedó el puro cascarón. Entonces, el triunfo electoral es fundamental para entender cómo esta cargada se da cada vez más hasta la fecha. Bueno, vea usted los senadores que se acaban de escribir. Yo supongo que no les dieron dinero, ¿no? ¿O sí? No sé. La verdad, bueno, ahí lo La dejo. pura convicción, la Yo pura creo que es su convicción. convicción. Después de todo, Morena sí surge diciendo en su planteamiento, en su declaración de principios, que es un partido al servicio de México, que es un partido que quiere cambiar la política, que quiere cambiar la cultura de la política, ¿no? Y que quiere reformular la historia. Bueno, pues, nada No, más bueno, este, recordemos también que mantener un trabajo también es una convicción, ¿eh? También es parte de la convicción eternizarse, no es nada más las convicciones buenas. Y en ese sentido, yo quisiera también plantear, eh, a veces, digamos, pareciera un tanto fácil juzgar al pasado, ¿no? Ya con la historia desarrollada, pero lo cierto es que las claves, digamos, del paso de Morena, de movimiento amplio hacia partido electoral y el posterior debilitamiento justamente de esas bases de apoyo orgánicas en torno al líder, no era algo que nos extrañara incluso del 2012, y eso eran críticas también que las mismas organizaciones populares independientes hacían. Y esto era que toda esa construcción de un frente amplio, cosa que por cierto muchas organizaciones han intentado siempre y pocas lo han logrado consolidar al nivel que lo hizo Morena, más bien ninguna lo hizo al nivel que lo hizo Morena. Lo cierto es que era obvio que era para fines electorales, o sea, era cantado a la historia por lo mismo que ya había pasado en el PRD, y no solo por lo que pasó en el PRD, sino por quién lo propició. Recordemos que en la sección de análisis del PRD, en su historia que revisamos, fue en el periodo en el que AMLO fue presidente del PRD, cuando el PRD se deshizo de esas bases y se alineó con otros poderes, digamos, hizo un proceso de pragmatismo político en el cual lo que AMLO dijo, pues lo que nos importa son los votos, y tenemos que lograr votos, no tener más gente aquí. Y eso implica hacer pactos con empresarios y eso implica ir hacia otros sectores. Entonces, si digamos, AMLO fue el artífice de eso dentro del PRD, siendo que si bien era un caudillo, todavía tenía, digamos, contrapesos dentro del partido, ¿qué no iba a hacer con Morena? ¿Cierto? Entonces, digamos, el paso hacia el partido electoral era algo cantado para Morena, y es no, algo que también explica el por qué, una vez en el poder, se desentiende de esa faceta de la militancia. Ahora también, no sé si tener a alguien como el Fisgón, que le dijo hace 6 meses a su militancia que no estuvieran de chillones pidiendo democracia interna y que se sometieran, no sé si él era la mejor persona para llevar a cabo el curso de de preparación para los formación. militantes, de formación para los militantes. Digo, yo creo con que todo el nadie lo respeto que me quería. merece por su trayectoria. Y yo creo que nadie lo quería y pues se lo dieron al cartonero. Pues a quién más, pues dáselo a él, ¿no? Pues o sea, porque Paco Ignacio no lo va a querer. A Paco estaba pensando más en el trabajo que está haciendo ahora en el Fondo de Cultura. Pero yo creo que fue una lección que Andrés Manuel aprendió desde el Congreso en Huastepec del PRD, donde quedan claras estas posiciones que tú mencionas, ¿no? Una posición conciliadora, que era la de Cuauhtémoc, y irónicamente, el que quería seguir con la movilización y el rechazo era Andrés Manuel y su grupo. ¿Sí? Así fue como en el Congreso de Huastepec son derrotados en un primer momento, pero yo creo que ahí pues, Andrés Manuel se da cuenta pues, de que en realidad un partido político, su misión fundamental pues, es ganar elecciones. Pues, ¿no? Y que la cuestión de los movimientos y todo, se manejan tiempos diferentes.
Y la verdad, Andrés Manuel tenía muy claro que él quería estar en la presidencia porque él tenía esta idea de que él podía desde la presidencia. Entonces, vamos, con Morena ya no hay dudas. Él es ahora el que sostiene la idea de un partido electoral, ¿no? Y entonces, esto, ¿por qué? Porque tenemos un político como Andrés Manuel que crea en el PRI. Sí, que agarra mucho esta visión nacionalista y popular priista que sigue de alguna manera manteniendo. Pero después de aquel frustrada intento de ser gobernador de Tabasco, pues se funda el PRD, se incorpora al PRD, pero él sigue con esta visión movimentista de lucha, etcétera, de trabajo de base desde un partido político, en este caso primero del PRI y del PRD. Y sin embargo se da cuenta que es muy difícil conciliar. No, no en balde lo que tú decías es cierto. ¿Cuántas organizaciones quisieron hacer ese frente desde los 80, sobre todo con la llegada del neoliberalismo? Y se armaban algunas y pues no, te desinflaban, no lograban nada, ¿no? Sí, o sea, y justamente lo que no se trata de ser apología del movimiento social. AMLO ve al movimiento como un medio, no como un fin. Y eso es perfectamente entendible y es útil. Y los resultados tampoco se cuestionan. Logró llegar a la presidencia gracias a eso y a ese pragmatismo y a todo el contexto, por supuesto, que había. Pero lo importante aquí es que él no logra romper con esa idea de que es o una cosa o la otra. No logra, no logra romper esa idea de que es una cosa o la otra, cuando pudo haber hecho ambas cosas, porque Morena tenía esa potencia de poder haber continuado con un proceso democratizador al interior y no lo hizo. Sí. Él quiso evitar turbulencia, él se dio cuenta de que apoyar a los que ahora llama conservadores y que son básicamente estas bases sociales, sobre todo en el campo, pero también en la ciudad, se dio cuenta que eso iba a ser mucho desgaste, ¿no? Iba a Iba a ser ser el mucho costo desgaste. político. Era un costo, si sin hacerlo, lo trata como, no, que está convirtiendo a México en Venezuela, que es un comunista. Imagínese usted si además, ¿no? Pero yo creo que es más esta visión pragmática de qué se puede y qué no se puede en función de a dónde quiero llegar, ¿no? Y es más que evidente Así es, que él hizo las cuentas y se dio cuenta de que había un enorme descontento, pero que el descontento no venía de un grupo social en específico, sino que abarcaba de manera transversal, desde arriba hasta abajo, a muchas personas que habían sido afectadas por este modelo y que en un principio se mostraron entusiastas, pero cuando empezaron a perder sus negocios, el Barzón, las crisis, el 94, el 2008, pues obviamente dijeron, no, pues es que esto no puede ser. Entonces recordemos que en 2018 buena parte del voto de Andrés Manuel es de la clase media. ¿Eh? Y esa es una clase media que en general no está en los movimientos en el campo o los movimientos de trabajadores en la ciudad. Entonces, digamos que él supo leer esto y formó un partido que se parece mucho al PRI, digo, perdón que lo diga, la verdad, pero cuando se habla de las tres transformaciones, pues, ¿qué es lo que nos está leyendo Andrés Manuel? La historia oficial, y esa historia oficial de México la hicieron los priistas en los años 30, 40, 50 y luego con los libros de texto a partir de los años 60 y se quedó como la historia oficial. Entonces él no está repitiendo algo, él no nos está inventando nada, nos está diciendo básicamente, sí, como lo hicieron los priistas en los 40, 50, nosotros somos los herederos de esos movimientos. Honramos esos movimientos y somos la continuidad, estamos estrechamente vinculados con esos movimientos y eso da mucha legitimidad, porque es la historia oficial pues que maneja el común, del ciudadano común de México, ¿no? Evidentemente no es un historiador, entonces él trae la historia que le enseñaron en la primaria, en la secundaria, en la que se festejan, en la que se hacen festejos, etcétera, y listo. Entonces, esa parte de decir nosotros vamos a continuar con eso, nosotros estamos vinculados a pues lo que hace es establecer un elemento, ¿no? de legitimador, vinculando precisamente su movimiento a estas gestas históricas, ¿no? Que se dieron en México, ¿no? Así Entonces, es, bueno, Rafa, y sobre todo que pues vemos que en el caso de la Fundación de Morena, pues las condiciones están ad hoc, ¿no? Hasta cierto punto para que el partido pueda dar sus primeros pasos, ¿no? Y bueno, este, pues yo creo que por el momento lo dejamos
en esta parte para que en una tercera entrega podamos analizar. Y ahora sí la parte electoral, que me parece también es otro de los elementos fundamentales para entender a Morena y ver hasta qué punto ha tenido sus niveles, como han mencionado, de crecimiento electoralmente, cómo obtuvo ciertos bastiones importantes también en diversos estados y lo que le ha logrado la presidencia. Recientemente ya Claudia se le entregó la constancia de presidenta electa, que va a terminar siendo otro sexenio más de Morena, y las elecciones que posteriormente vendrán. Y bueno, pues nos despedimos de esta entrega y a nuestros seguidores para que puedan darle like a este video. Y nos vemos en una próxima entrega de La Náusea TV.